Hoy tengo el gusto de saludar a Carlos Zárate Otía. Él es sociólogo, magíster en estudios amazónicos, doctor en historia comparada en América Latina. También coordina el Centro de Pensamiento de Fronteras. Carlos, es un gusto saludarlo esta mañana y muchas gracias por aceptar esta invitación para que conversemos sobre los centros de pensamiento y cómo se articulan las diferentes sedes de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente de la sede de la Amazonia. Gracias, Mariana. Pues muy amable por la invitación. La importancia pues de los centros de pensamiento, pero también del trabajo de la Universidad Nacional en la región amazónica, de la conformación de o creación de las sedes de frontera ya hace 30 años e incluso de una larga trayectoria de compromiso de la Universidad Nacional con la región, que se remonta a la época de la creación de la Universidad Nacional. O sea, en el año de 1867 se creó la universidad y en los primeros trabajos de la universidad se muestra pues ese interés de la Universidad Nacional por la región amazónica, la preocupación, el interés y la investigación también desde esas épocas, ¿no? Casualmente hace unos días en la Feria del Libro se presentó una publicación o la compilación mejor de una publicación de un libro que fue publicado por el gobierno desde entonces de Santos Acosta, 1869, y que salió también en las primeras números de los anales de la Universidad Nacional, que es un trabajo que se llama Memoria sobre los límites entre el Imperio del Brasil y los Estados Unidos de Colombia. Y ese trabajo pues muestra un poco cuál ha sido la tradición y el compromiso de la Universidad Nacional con las regiones, y en particular con la región amazónica. Son las primeras cosas que mostraban cómo, por ejemplo, la universidad tenía acceso o daba acceso a las primeras carreras que se crearon por allá en esa época, y había estudiantes de los 9 estados. Importante resaltar que se consolida una política de fronteras. Por ejemplo, la universidad, pues a partir de 1994 y 95, con la creación de la sede, primero se llamaba sede Leticia, y un año después se creó el IMANI, que es el Instituto Amazónico de Investigaciones, y bueno, ya en el año 2005 se renombra la sede para tener un carácter más regional, afrontar ese reto, pues que es el de articular la región amazónica al resto del país, al resto de la nación, ¿no? ¿Qué significa pensar la Universidad Nacional como la Universidad de la Nación? ¿Qué implica eso, digamos, para las diferentes sedes, en el caso particular de la Amazonia? Es algo, bueno, gigantesco como definir a veces como cosas como qué es la humanidad o qué es el hombre, ¿cierto? Y en el caso yo pienso que lógico que en la misión y visión de la Universidad Nacional está ese compromiso de ser la Universidad de la Nación, de ser el proyecto, como dice ahí, de colectivo, cultural, colectivo y científico de nación. Entonces eso significa pues un compromiso con la construcción de nación, ¿cierto? A propósito, pues uno puede pensar que la nación ya es algo construido, y eso no, realmente no es así. Pues estamos todavía en el marco a nivel internacional, pues en el marco todavía de la construcción y de los estados-nación, y que en el caso, por ejemplo, de Colombia, pues con mucha más veras la nación colombiana, pues es algo que todavía está en construcción, y es lo que pensamos nosotros un poco desde la academia, y cuando hablamos de que está en construcción es porque todavía no se ha consolidado como una entidad territorial moderna. Por ejemplo, todavía no tenemos un estatuto de organización territorial moderno, ¿cierto? Todavía estamos hablando de que en el 91 se creó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pero eso ha quedado sin desarrollo y solamente se ha cumplido parcialmente.
Entonces, y lo mismo sucede con la región, o sea, todavía hay una deuda gigantesca pues de la nación para con la región, y ahora pues también en el marco de los acuerdos de paz, bueno, de lo que se planteó por lo menos en el año 2016 con la firma del acuerdo de paz, pues uno sabe que con este proceso de estos últimos años pues se ha quedado ratificado pues que esas deudas que la nación tiene y las clases dirigentes o clases dominantes o como las queramos llamar, tienen con las regiones y con las fronteras pues que están todavía más que nunca vigentes. Hoy todavía la región amazónica no está constituida como tal, y cuando uno dice que es estar constituida como tal una región, pues es que exista una comunicación interna, que existan mercado, o algo así como un mercado regional, un mercado interno, y ese tipo de cosas no existen todavía en la región amazónica, entonces en la región amazónica colombiana. Claro, hay diferencias en los otros países, por ejemplo, Brasil, pues desde fines del siglo XVIII articuló y comienzos del siglo XIX articuló un poco su región amazónica al resto del país. Perú lo hizo también en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, con la creación de lo que se llama el distrito fluvial de Loreto, que fue un poco la región amazónica peruana que tuvo un desarrollo muy importante. Y nosotros llegamos, como dicen, a última hora a la repartición del pastel, como dicen, de territorial, ¿cierto? Y apenas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pues hubo procesos económicos que intentaron, digamos, articular la Amazonia al resto del país. Un ejemplo que es la desarticulación física y en comunicaciones. Sabes que cualquier persona que quiera ir de cualquier ciudad amazónica a otra ciudad amazónica tiene que salir de la región amazónica y volver a entrar. Entonces, si uno quiere ir de Leticia, por ejemplo, al Baupés a Mitú a San José del Guaviare, tiene que salir, venir a Bogotá y tomar un vuelo otra vez para ingresar a la región amazónica, pero internamente no estamos, la región no está articulada todavía. Entonces, todo esto son como retos que siguen muy vigentes y que lógicamente son materia de reflexión de los centros de pensamiento y articulado, pensamos que desde la Amazonia, desde las fronteras y también desde estos centros de pensamiento, pues son espacios para articular la reflexión sobre región, nación y fronteras. Ya que menciona esto de la articulación o las diferentes articulaciones que se han podido dar de la sede de la Amazonia con otras sedes o quizá el centro de pensamiento de fronteras con otros centros de pensamiento, ¿qué tipo de redes en concreto se han podido tejer? Cuando se conformó el Centro de Pensamiento en Frontera, realmente estamos en el primer año de creación. Este Centro de Pensamiento se pensó como un espacio de articulación de trabajo de las diferentes sedes, sobre todo las sedes de frontera en particular. Entonces, por eso, en las primeras acciones que hemos llevado a cabo, actividades, unos talleres y que estamos en este momento todavía impulsando, pues es la articulación del trabajo de las sedes de frontera, principalmente, a través del centro de pensamiento, pero también a través de otras estrategias que aspiramos a implementar en términos de formación y en términos también de investigación y también de alguna manera de extensión. Entonces, y esto tiene que ver un poco con cómo la universidad hoy se está planteando en términos de su organización interna. Entonces, por ejemplo, la actual directiva de la universidad, actual rectora, y han venido hablando de una universidad intersedes. Sí, a pesar de que lógicamente desde eso ya se ha venido dando yo me imagino, yo he escuchado eso hace más de 10 años, ¿cierto? Pero lo que uno tenía o tiene hasta ahora es como un modelo que se llama multisedes, ¿cierto? En el cual pues hay varias sedes que tienen alguna comunicación,
pero que no entendemos no funciona todavía como un sistema y como una red, y como se plantea, ¿no? Intercedes realmente. Y yo creo que pues esto personalmente pues pienso que la universidad, a pesar de que ha avanzado en eso, y creo que eso está dentro de los lineamientos del PLEI, del Plan Estratégico Institucional 2034. Entonces, por ejemplo, hay unas cosas que se ha venido hablando como de una planta docente única. Pues uno entiende que uno es profesor independiente de que esté en Leticia, en San Andrés, es profesor de planta de la Universidad Nacional. Pero, por ejemplo, no hay un modelo o una dinámica de movilidad intersedes, ¿sí? Que esté, digamos, definida, que esté apoyada y que esté de pronto de ese modelo. Y uno supone, y eso es un poco opinión personal, que ese tipo de cosas deberían estar también en un proceso de reforma del Estatuto General, por ejemplo. Entonces, me parece que, claro, los centros de pensamiento, me parece que una de las áreas de líneas de reflexión es eso, es también, es cómo instrumentalizar y cómo eh, echar a andar, digamos, esa como política pública interna pues, de la universidad, como cierto, ese tal modelo intercedes. Yo creo que todavía los centros de pensamiento tendrían bastantes cosas que decir en ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos desde desde que estamos constituidos como sede, experiencias de trabajo conjunto con otros departamentos, con las otras sedes, con institutos. En nuestros posgrados, pues hay una presencia muy importante de investigadores, de docentes de todas las sedes, ¿cierto? Porque el trabajo amazónico de la Universidad Nacional no se hace solamente en la sede amazónica, ni en la sede Amazonia, ni en el Limani, ¿cierto? Sino que hay profesores en diferentes sedes y proyectos de investigación en diferentes sedes, pero lo que uno pensaría es que eso tiene que articularse de mejor manera. Carlos, y una última pregunta que quiero hacerle, digamos, en el caso particular del Centro de Pensamiento Región-Nación, hay tres pilares sobre los cuales se busca generar esta misión y es la vocación de nación, una opción por la paz y de alguna forma contribuir a la reconstrucción de la sociedad y mediación de Estado. No sé si el Centro de Pensamiento de Fronteras tiene unos pilares similares, pero dada la coyuntura social y política del país, creo que podría aplicar. Y la pregunta Sí. es, desde ese quehacer universitario, ¿cómo se puede hacer realidad estos tres pilares en concreto? Yo lo que pienso es que hay un asunto que sí hace falta precisar, es el que tiene que ver con el papel de la Universidad Nacional como en su misión de educación. Es decir, claro, ¿eso qué significa? Significa que esos propósitos de vocación de nación, de reconstrucción de la sociedad, de la paz, etcétera, necesitan una estrategia desde la educación y una estrategia pedagógica, no solo pedagógica, sino una estrategia desde la perspectiva del quehacer de la universidad, que es la educación, la formación. Entonces, a mí me parece que eso sí hace falta que se instrumente mejor y que se especifique mejor, incluso dentro del mismo proyecto el cual nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Porque ahí se ha hecho énfasis, por ejemplo, en que se necesita una estrategia de comunicación de las propuestas que haga la universidad, pero yo pienso que también se necesita una estrategia en el campo de la educación para la paz, que significa toda una plataforma y necesita toda una propuesta y una estrategia desde el mismo quehacer de la universidad, que es el de formación y educación. Entonces, yo pensaría que eso es algo que tal vez no está, o está por ahí, pero está en el trasfondo, pero yo creo que eso necesita tener mucha mayor visibilidad y necesita una estrategia específica, eh, o una propuesta específica de educación para la paz por parte de la universidad, por parte de sus centros de pensamiento, por parte
lógicamente, de las demás instancias por ejemplo, de investigación, de los institutos, etcétera, etcétera, ¿no? Carlos, pues muchas gracias por esta conversación. De nuevo, gracias por su tiempo y reciba un saludo.